Con tu Dios, mi Dios, donde tú murieres, moriré yo, y seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y que dijera nuestro hijo, solamente la muerte me va a poder separar de estar en la reunión. Qué hermoso es eso, qué hermoso sería. Algo tenemos que hacer. Sí, es necesario enseñar el Evangelio, pero aquí estamos hablando de vivir el Evangelio en su casa, en la intimidad de su casa, que vean los hijos, que vean los familiares, que nos vean en nosotros y que por medio de nuestra vida les surja el deseo de querer también vivir esta vida. Vamos a leer del 1 hasta 16, hermanos, para conocer un poquito la historia, por si alguno no la ha leído. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Ellos eran de Belén de Judá, de la pequeña Belén donde nació Jesús. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda a Jehová que halléis descanso, cada una en su casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz. Ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz a hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casa por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Tenía ese sentimiento con Noemí, obviamente por todo lo que había vivido. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, Ruth se quedó con ella. No podemos decir que sea un beso traicionero, pero pues es una forma muy amigable de despedirse. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Y cómo se habrá sentido Noemí? Ahí va sola la señora, ya grande de edad, y ruega que sus nueras pues se regresen a sus casas, a sus familias, con su madre. Todavía tenían mamá, todavía tenían familia. Y ella, Noemí, obviamente pensaba que sí, que le iban a obedecer. Ya se había imaginado que va a regresarse sola hasta Belén Efrata, hasta Judá, estando en los campos de Moab. Pero una sorpresa tan agradable y tan satisfactoria que recibió de Ruth cuando le dice esas palabras. Había sufrido mucho esta mujer llamada Noemí por obvias razones, un sufrimiento por obvias razones. Aunque no culpó a Dios por ello, aunque sentía que había sido amargada por Dios, pero obviamente Dios tenía razón. Dios siempre tiene la razón en todo lo que Él hace. Para nosotros tenemos que aprender de esta gran lección de que no debemos alejarnos de Judá, no debemos alejarnos del pueblo,
aunque haya hambre aquí, hay que hacer como dice Habacuc, aunque las vides no den uvas ni las higueras den su fruto, pero yo siempre confiaré en Dios. Hubo una gran hambre, y ¿qué dijo el esposo? Pues vámonos, porque aquí en la tierra que Dios nos dio no hay, en la tierra que Dios les había dado por heredad no hay, y fueron a un campo moabita, contrario a tierras que Dios les había dicho que no debían de poseer. Por tal motivo les pasó lo que les pasó. Es algo, es consecuencia, no es que Dios haya mandado un castigo, es consecuencia. Pero lo que vamos a ver es de que, bueno, antes de eso, cuando Noemí dice, ¿para qué esperan a que tenga hijos? La costumbre, y incluso parte de la ley, era de que si quedaba sola la mujer, que quedaba viuda, tenía que ser un hermano el que estuviera con ella. Pero ya no había hermanos, ya habían muerto los dos únicos que tenían a mí. Por eso les dice, ¿para qué se esperan a que, si acaso no pudiera tener hijos, de aquí que crezcan y entonces sí, pues mejor regreses? Ya no hay más que hacer. Pero recibió esas palabras, tu pueblo será mi pueblo y mi Dios será mi Dios. Lo que vamos a ver es, ¿qué hizo Noemí? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué fue lo que hizo Noemí para que generara en Ruth estas palabras que nosotros podamos imitar? Lo que hizo Noemí para generar en nuestra familia cercana, que digan también estas palabras, que vean en nosotros algo que les motive a decir estas palabras. Porque lamentablemente decimos, no, pues mi papá, mamá es cristiano, no, yo soy, a mí me gusta la fiesta. En vez de que digan, a mí me gusta tu pueblo, a mí me gusta tu Dios, me emociono con tu Dios, se siguen emocionando con las cuestiones mundanas. Por eso vamos a ver qué fue lo que hizo Noemí para que motivara en al menos una de ellas el deseo de seguir. La otra pues se despidió amablemente, pero prefirió irse a sus dioses, prefirió irse a su pueblo que seguir al Dios vivo y verdadero de Noemí. Lo primero que hizo Noemí, hermanos, es el versículo 1 y versículo 2. Noemí obedeció el rol de mujer. Eso fue lo primero que hizo. En un hogar tiene que, ya sabemos cuáles son los roles que tiene cada quien, la mujer y el hombre, tienen que ser respetados por ambos. El hombre no debe violentar a la mujer no debe tampoco manipular al hombre. Hay que usar el rol como debe de ser. De modo que nuestros hijos, imagínense que yo soy un hombre que me manipula, mi hijo va a decir, no, pues mi papá como es. Es decir, no es digno de que yo lo imite. Aquí no vemos, tal vez Noemí no quería ir, tal vez Noemí no quería desobedecer a Dios. Todos esos tal vez los podemos incluir aquí. Pero ella no quería desobedecer a Dios en el sentido de que no tenían que alejarse de Judá, pero al mismo tiempo obedeció a Dios porque dice la Biblia allá en Génesis que el deseo de tu marido estará sobre la mujer. Ella no conocía y dijo, bueno, pues obedezco a Dios, no quiero. Imagínense dejar su casa, dejar su familia, dejar sus propiedades, dejar todo para que lo que le diga al esposo, vámonos de aquí. A lo mejor ella no quería, a lo mejor sus hijos estaban pequeños. Pero ¿qué hizo ella? Obedeció el rol. Dice, a mí que me toca hacer como mujer, obedezco a Jehová, obedezco a Dios y voy a seguir a mi marido. Eso fue lo primero que hizo. Dice la Biblia ahí en el 1 y 2 de Ruth 1 y 2. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de los hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ella, lo que hizo Noemí fue que siguió al esposo, lo que sin que haya discusiones, sin que haya problemas. Todas las cuestiones que en un matrimonio siempre va a haber problemas, diferencias siempre va a haber. Tienen que manejarse lo más privado de los esposos, que los hijos no vean una injusticia, porque como personas ya mayores, ya adultas, pueden resolver sus situaciones, que no son problemas, son nada más, a veces por los cambios de salud, a veces por la misma edad, vamos creciendo, ya vamos cambiando. Hay que entender, uno como cristiano debe estar muy informado, hermanos, de los cambios que vamos teniendo, tanto hombres como mujeres, y que debemos de platicarlos, pero siempre mantener el rol de cada quien, el rol de la mujer y el rol del hombre.
que si hay algo que se tiene que hacer, él dijo, mamá, es que quiero hacer esto, pero mi papá no va a querer. Yo, a ver cómo le hago, tú hazlo, yo te tapo con tu papá, yo te cubro con tu papá. Aquí como quiera yo puedo mandar, también no nada más tu papá. Se tiene que respetar el rol, porque luego aquel hijo, hablando como cristianos, también como personas que no son cristianas, pero hablando como cristianos, ¿qué ejemplo queremos darle a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo queremos darle a nuestros familiares? Sino que vean en nosotros que realmente es un hogar cristiano. Esto es vivir el evangelio dentro de las cuatro paredes. Esto es vivir el evangelio dentro de lo más íntimo de nuestro hogar. Practicamos el evangelio que conocemos, toda la palabra de Dios. ¿Cómo debe de ser la cuestión? Las mujeres sujetas a sus maridos, dice del Nuevo Testamento, no nada más el Antiguo, y los maridos tratar a la mujer como el vaso de cristal más frágil que hay, y sustentar a la mujer. Dice por allá la carta a los Efesios que así como ustedes sustentan, así como ustedes sustentan a su mujer, Jesús sustenta a la iglesia. Pero imagínense que sea un papá desobligado, imagínense que sea un papá muy confiado, pues ¿sabe cómo le hace a esta mujer? ¿Qué estoy enseñando a mi hijo? ¿Qué estoy enseñando a mi hija y a los familiares cercanos? Que no obedezco a Dios, porque ellos van a decir, bueno, si es cristiano, mira lo que hace. Por ello, el evangelio o la vida cristiana, para que nosotros generemos deseo de un familiar de venir aquí, de acompañarnos aquí, de que digan, yo quiero, papá, mamá, que tu pueblo, los hermanos, los que están ahí, quiero que sean mis hermanos también. Quiero pertenecer a esa familia. Y quiero que al Dios que tú adoras, quiero que sea mi Dios. Y nada aquí en la tierra me va a separar. Mientras esté aquí, nada me va a separar de estar ahí reunido siempre, acompañándolo siempre. Y quiero acompañarte a ti. ¿Cómo iba caminando esta señora llamada Noemí? Tal vez con la cabeza hacia abajo, pero por dentro soportando las ganas de llorar, de alegría, de felicidad, de saber que de lo que ella vivió ha producido un fruto primeramente para ella, porque no se quedó sola, ya no tenía esposo, ya no tenía hijos, pero tenía una nuera por la vida que Noemí llevó. Y ella iba caminando, tal vez adelante, y iba sintiendo un nudo en la garganta, a la vez de una emoción tan grande que le embargaba toda, pero se sentía contenta y satisfecha, porque había producido en su nuera el deseo de seguirla. Por eso lo primero que hizo ella es respetar el rol de mujer, la obediencia. Si Noemí se hubiese quejado con sus nueras, si Noemí se hubiese quejado de la vida, de estar ahí, si hubiese de su esposo, pues ellas hubieran visto a otra clase de mujer. Orfa también la acompañó, también, pero la fue pensando mucho porque le dijo, piensen bien lo que van a hacer. Y ya cuando iban a medio camino, Orfa dijo, no, ya la pensé, mejor me regreso. Pero también en ella hubo algo que vio en Noemí también para querer seguirla, pero le ganó lo otro, le ganó la vida que había en Moab, los dioses que ellas adoraban, porque estamos hablando que no eran parte del pueblo de Dios, porque tenían sus propios dioses, así como nuestros hijos, los familiares, pues tienen sus dioses a quien adoran ellos, ya sea la diversión, ya sea el vino, cualquier cosa, lo que adoran, lo que siguen, y que ellos puedan dejarlo. No por seguirnos a nosotros nada más, sino por seguir el camino que nos conducirá a la presencia misma de Dios. Pero para eso tiene que ver primeramente una vida cristiana dentro del hogar, que vean en nosotros que yo como mujer cristiana me comporto como una cristiana, que yo como hombre cristiano me comporto como un hombre cristiano, que no levanto la voz, que no levanto la mano, que doy sustento, que estoy al pendiente, que si algo anda afuera, pues ven tu mujer a ver quién es, yo soy el hombre de la casa. Un comportamiento como ya lo sabemos y como debemos de ejecutarlo cada quien para que vean nuestros hijos que realmente nosotros nos comportamos conforme a Dios. Tiene que haber un rol de ambos, no nomás de la mujer, de ambos, tanto del hombre como de la mujer. Número 2, ¿qué fue lo que hizo Noemí para que Ruth dijera, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios? Noemí, aunque lo menciona en el versículo 13, que dice que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí, aunque ella reconocía o se sentía triste, se sentía amargada, pero no hubo una queja. Noemí nunca se quejó de su situación. Eso es el número 2. Y es
importante, todos son importantes. Un cristiano llora, un cristiano padece cuestiones económicas, un cristiano también se enferma, un cristiano tiene la pérdida de un familiar, mamá, un familiar, papá, un hermano. Si en nosotros, en nuestra casa, cuando estamos pasando por un problema y están nuestros hijos y detenemos las emociones, nos resistimos, y porque están nuestros hijos no queremos llorar, y porque están nuestros hijos no queremos gritar, no queremos desesperarnos, estamos enseñándoles que, porque ellos saben nuestra situación, y dicen, pero ¿por qué mi papá, por qué mi mamá soporta tanto? ¿Por qué no saca eso que trae? Un cristiano no debe de detener las emociones. Si yo tengo una situación económica, debo de sentirme triste, es decir, no debo de decir, no pasa nada, no lo debo de decir, tengo que sacarlo, tengo que decirlo, tengo que sacar lo que siento. Si tengo ganas de llorar, tengo que llorar, ¿por qué no? ¿Por qué me tengo que aguantar? Pero una cosa es sacar mis emociones y otra cosa es quejarme de lo que estoy pasando. Porque aquí Noemí no se quejó, reconoció y aceptó que lo que le estaba pasando era por haber dejado Belén de Judá e irse a una tierra que sabía bien que no debía haber seguido. Por eso pasó lo que pasó. También nosotros sabemos que cuando uno tiene un mal comportamiento viene una consecuencia, viene una circunstancia que es atenuante por haber hecho aquella situación. Pero ahí es donde debe de estar la no queja ante nuestros hijos y el no aguantarnos de lo que estamos pasando. Es que estoy triste porque me siento enfermo y estoy angustiado. Decirlo, hay que expresarlo. Porque a veces como cristianos no queremos, siempre queremos andar con la sonrisa en la boca, pero hay cuestiones en las que no se puede. Hay cuestiones en las cuestiones que tenemos que llorar. Hay un gozo interno, eso sí. Hay un gozo espiritual, eso sí, eso no va a cambiar. Pero imagínense que tiene uno la pérdida de un ser querido, pues de modo de uno de estarse ahí aguantando para que mi hijo, para que mi familia no vea que yo lloro, porque tengo el pensamiento de decir, pero ¿por qué lloras? Eres cristiano, si Dios está contigo. Eso es un pensamiento de las personas. Yo tengo que expresar lo que siento, para que vean que siento, para que vean que soy de carne y hueso, para que vean que también un cristiano padece también de la enfermedad, también padece de lo que es las cuestiones económicas y todo eso, pero nunca una queja, porque eso fue lo que no hizo Noemí. No se quejó, aceptó. Dice, todo esto de que me está pasando es parte de nuestra decisión. Decidimos dejar la tierra que Dios nos había dado, nos fuimos a otra tierra y estamos padeciendo esto, yo lo acepto, pero no se quejó nunca, en ningún momento. Tal vez lloraba, tal vez se sentía triste, tal vez decía, estoy siendo atribulada porque la mano de Dios está contra mí, pero sin queja. Pero lo decía, lo expresaba. Porque no vamos a limitar a alguien a decir, eres cristiano, no puedes llorar, no puedes gritar de desesperación, no puedes lamentarte tu situación. Sí lo puedes hacer. No te puedes quejar ni causar despropósito hacia Dios. Es que Dios, ¿por qué permitiste esto? Aquí no lo hace ella. Aquí no lo hace Noemí. Si ella dijera, Dios, ¿por qué permites que me pase eso? La respuesta sería, Dios, ¿por qué dejaste la tierra de Judá? ¿Por qué dejaste tu pueblo? Para nosotros sería, ¿por qué dejaron la iglesia? Cuando dejamos la iglesia, hermanos, aquí hay que ver esto. Muy importante lo que le pasó a ellos, para que esto, lo mismo que le pasa a un miembro del pueblo de Dios, nos pasa a todos. Pero hay algo que debemos o no debemos hacer. Que no debemos de quejarnos por la situación por la que estamos pasando. No debemos quejarnos, eso sí, pero sí sacar lo que traemos. Si yo estoy en una situación complicada, están mis hijos, ya estoy grande, mis hijos ya están grandes, 25, 30 años, 20 años, y yo no quiero que me vean llorar, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Dónde está un script donde diga no debes de llorar delante de tus hijos? ¿Por qué? Hay que enseñarles que tenemos emociones también, que sentimos también. Porque entonces nos vamos a limitar y decir, no me hago cristiano, imagínate, no puedo ni siquiera hacer esto, no puedo ni siquiera hacer lo otro, ni siquiera puedo hacer lo otro. Pero lo que sí es de que Noemí confió completamente en Dios, confió en él, aunque ella estaba pasando por una situación, porque dice el versículo 3 al 5, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2.
Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Estaba sola, ¿no? Completamente sola. Volteaba a un lado, volteaba al otro, volteaba hacia adelante, volteaba hacia atrás, estaba sola. Pero no se quejó. Sentía que la mano de Dios estaba, sentía que estaba pasando por algo, pero no se quejó. Lloró mucho, sacó lo que ella traía así, lo sacó. ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos bien emocionalmente? ¿Cuántas veces nosotros tenemos ganas de gritar, de llorar, de desahogarnos? Y a lo mejor no lo hacemos porque decimos que un cristiano no lo debe de hacer. Sí, lo debemos de hacer. Y que vean, que nos vean lo que estamos haciendo. Pero nunca quejarnos contra Dios, eso sí, nunca. Una cosa es saquemos las emociones que traemos, pero otra cosa es quejarnos de Dios. Porque ¿qué mal haríamos nosotros? En vez de traer a un hijo o un familiar a la iglesia, digo, no, esto me pasa porque Dios permite eso. ¿Y por qué permite eso Dios? ¿Y por qué si yo soy su hijo? ¿Y por qué si hago esto Dios permite eso? ¿Qué le estamos metiendo a la mente de nuestro familiar? ¿De que es culpa de Dios? ¿Qué le estamos diciendo a la mente de nuestro familiar? De que entonces Dios no nos cuida, de que Dios no nos protege, de que Dios no nos ayuda. Pero si estoy pasando por una situación complicadísima como la que pasó ella, sin hijos, sin esposo, sin casa, sin lugar, sin personas que la conocieran, digamos hermanos de lo que es de su pueblo, en un lugar muy distinto, sola, completamente desamparada, estaba ahí esta mujer, Noemí. ¿Cómo se sentiría ella? Pero aún así no se quejó de la situación por la que estaba pasando, pero sí se había sentido triste, se había sentido sola, desamparada, como dice la Biblia. Y entonces, ¿ahora qué hago? Y aquí viene la cuestión número 3. Estamos viendo 3 cosas. Primero es que obedeció el rol de mujer. Luego, Noemí no se quejó de su situación, confiando siempre en Dios. Y siempre tuvo en mente que seguía estando con Dios. Cuando dice, pues la mano de Dios está contra mí, aún así seguía que estaba Dios con ella. De una u otra manera, Dios estaba con ella, ella siempre lo sintió. Pero el número 3, Noemí tomó la mejor decisión. Primero, Noemí obedeció el rol que tenía. Luego, Noemí no se quejó de su situación. Pudo haber sacado sus emociones y sentimientos, pero no se quejó. Y luego tomó la mejor decisión. ¿Y cuál fue la mejor decisión? Empacar, agarrar sus cosas e irse a su pueblo, irse con su gente. Esa fue la mejor decisión que tomó. Y eso fue lo que vio Orfa y eso fue lo que vio Ruth. Vieron en ella una mujer fuerte, vieron en ella una mujer digna de imitar, que obedeció a su esposo y que a pesar de su situación no se quejaba, confiaba plenamente en Dios. Y eso le generó, al menos a Ruth, decir, pues yo quiero ser como ella, yo quiero tener en quien confiar, porque ella confía plenamente, siente que está la mano de su Dios contra ella, pero sigue confiando, porque el hecho de que esté la mano contra Dios, contra ella, seguía estando con Dios. Dice, ella sigue confiando, y luego ha tomado la mejor decisión, la mejor más sabia, la decisión más sabia que se puede tomar, como la decisión que hemos tomado nosotros. Ella fue a su región, a su pueblo, al lugar que Dios le había dado. Nosotros venimos al pueblo de Dios, al lugar que Dios nos ha dado. Estamos reunidos donde debemos de estar. Ella fue a reunirse donde debería de estar. Cuando ella regresa a Judá, es como cuando nosotros venimos aquí al lugar de reunión, cuando estamos con nuestros hermanos y tomamos la mejor decisión. Ella tomó la mejor decisión, nosotros la hemos tomado. ¿Cuándo dejamos de tomar la mejor decisión? Cuando estamos en nuestra casa y están nuestros hijos y decimos, hoy no voy a la reunión. No voy porque no quiero ir, no voy porque estoy cansado, no voy porque esto. Y nuestros hijos ven eso, es el ejemplo que les estamos dando y dicen, pues si mi mamá no va, pues es cristiana, pues yo tampoco voy. Por eso hay que vivir en la vida cristiana dentro del hogar, para generar en nuestros familiares el deseo de decir, papá, mamá, tu pueblo quiero que sea mi pueblo y tu Dios quiero que sea mi Dios. Y si un día escuchamos esas palabras, vamos a entender un poquito, a lo mejor un poquito a lo que sintió Noemí. Pero ¿qué será que escuchemos esas palabras? ¿Cómo sentirá nuestro corazón? ¿Qué sentirá nuestra mente? ¿Cómo se nos pondrá la piel? ¿Qué sentimiento tendremos nosotros de escuchar a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro hermano, a nuestro familiar? Quiero que tu pueblo, quiero que tus
hermanos sean mis hermanos. Y quiero que al Dios que tú adoras sea mi Dios. ¿Por qué? Porque ha sido motivado por algo que vio en nosotros. Porque nosotros podemos hacer que nuestros familiares se alejen o podemos hacer que nuestros familiares se acerquen. No porque no se acerquen, no está la culpa de nosotros. Porque aquí Orfa también conoció y ella decidió. Al fin de cuentas nuestros familiares deciden. Pero hemos sembrado la semilla de un buen comportamiento cristiano, de una buena conducta cristiana, y que eso va a germinar en algún momento. Puede ser que estemos aquí o ya no estemos aquí, pero puede germinar. Pero si nos tocara oír esas palabras aquí en la tierra, nos sentiríamos con el corazón hinchado así, el pecho hinchado de saber, no por mí, sino por mi familiar que ha tomado la mejor decisión, porque ve que yo tomo la mejor decisión. Porque ella dice la Biblia, lo que está haciendo Noemí. Entonces se levantó con sus nueras, regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. ¿A dónde hay que caminar? A la reunión, a la iglesia. Cuando estamos en nuestra casa, ¿a dónde hay que caminar? Con Dios, en su palabra. Que nuestros hijos vean que estamos con el pueblo, que estamos en la palabra de Dios, que estamos escuchando la palabra de Dios, que estamos aprendiendo cantos, que estamos orando. Que nuestros hijos vean, ahorita no, como que mi mamá y mi papá tienen por costumbre orar a las 5 de la tarde, no puedo entrar, porque ya sé que oran ellos. Pero voy a tocarles porque ni hace nada. Como que la Biblia, lo que tiene ahí de la Biblia, le empiezan a pegar, y más en este tiempo que se vienen las polvaderas, ya para irse al día de reunión. Y luego resulta que el día de la reunión aquí dejaron la Biblia, pues entonces aquí van. Nuestra conducta debe ser para generar en ellos. Si es que realmente les amamos, si es que realmente queremos que estén aquí, tienen que ver en nosotros un estilo de vida que sea agradable, que les guste, que los motive a que también el Dios que adoramos sea su propio Dios también de ellos. Que puedan sentir que tienen ese Dios al que nosotros queremos y amamos y adoramos, para que sea también su Dios. Pero tienen que ver en nosotros. Porque ¿dónde ven ellos el Evangelio? Más que en nosotros. Si ven algo en el mundo y luego van y luego vienen a su casa y ven lo mismo, no hay diferencia. Dicen, pues lo mismo que pasa aquí pasa allá. Entonces aquí mi mamá tiene un problema, mi papá tiene un problema, y en vez de confiar en Dios anda buscando no sé qué. En vez de confiar en Dios, en vez de buscar a Dios en la oración, va y busca no sé qué, o pide un remedio no sé cuánto, o pone algo ahí para protección. Pues eso también lo hacen allá. Entonces pues se queda el joven o la persona aquella, pues mejor me sigo quedando allá. Al fin de cuentas es lo mismo. Lo que yo veo en las personas del mundo, dice el hijo o el familiar, lo veo en mis papás o en mis hermanos cristianos, pues entonces para mí es lo mismo, y mejor me quedo ya que venir aquí. Porque tenemos nosotros que vivir la palabra, las buenas nuevas, el que vean que tenemos un Dios en el cual podemos confiar, que estamos atribulados, tristes, acongojados, sí, lloramos, sí, pero no nos quejamos y seguimos confiando en Dios. Que vean eso, y que tengo problemas y que en vez de alejarme de la iglesia tomo la mejor decisión. ¿Cuál es la mejor decisión? Venir aquí a la reunión. Que vean que vengo con el contentamiento y con las ganas de adorar a Dios. Esa es la mejor decisión, y es la mejor enseñanza que podemos dejarles, y es la mejor semilla que podemos dejarles a nuestros familiares. Así podamos tener mucha riqueza. El comportamiento que nosotros tengamos vale más que todo lo que podamos dejarle a nuestros hijos, sobre todo a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos estén aquí, queremos que nuestros hermanos de la carne, del cual ellos saben cómo es nuestra vida, cómo es la intimidad de nuestra vida, tenemos que vivir la palabra. Ahí vivir la palabra. Aquí la podemos vivir, al menos aparentemente. Aquí estamos sentados y aparentemente estamos escuchando, porque nuestra mente quién sabe dónde esté. Pero allá nadie nos ve. Allá no nos ve el hermano, no nos ve la hermana. Allá en nuestra casa, allá podemos ser como sea. No, allá somos cristianos, aquí somos cristianos, en el mundo somos cristianos. ¿Cuál es la ventaja de ser cristianos dentro del hogar? Motivar a nuestros hijos a que quieran un cambio en su vida, y que vean en nuestra vida que tienen a quien confiar, que tomamos las mejores decisiones, y que respetamos a Dios en el rol que Él nos ha dejado, que como esposo cumplo como esposa, que como esposa cumplo como esposa. Pero tenemos que hacerlo para motivarlos a ellos. Aquí la gran satisfacción que tuvo Noemí es de que una de ellas quiso dejarlo,
quiso seguirle, una quiso dejarle, otra quiso dejarle. Y la otra la siguió. A pesar que, como dice el versículo 8, dice la Biblia, Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Todavía tenían familia, todavía tenían sus hermanos, todo tenían ellas todavía. Y muy bien, las dos pudieron haber seguido. Pero una dijo: no, yo quiero seguirte porque me gusta lo que tú haces, Noemí. Y no me importa que él no tenga esposo, pero yo quiero seguirte a ti porque yo veo tu fortaleza, veo tus ganas, veo tu ímpetu, veo tus ganas de vivir. Y yo quiero imitarte. Yo sé que tú eres así porque tienes un Dios. Yo quiero que ese Dios sea mi Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros podamos llevar la vida cristiana, la vida espiritual, a las cuatro paredes que nos rodean en nuestro hogar, y que los que moran en nosotros motivémoslo con nuestro comportamiento, para que tal vez alguno de ellos decida que nuestro Dios, al cual alabamos, también sea su Dios. Porque si no nos toca verlo aquí, imaginemos un día en la eternidad, nosotros llegamos a la eternidad y vemos el alma de nuestro hijo, de nuestro hermano en la carne, de nuestro familiar. Qué gran felicidad va a ser ese momento. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. ¿Lo debemos hacer? También debemos hacerlo. Hay que hablar de la palabra, sí, pero también hay que vivir la palabra. Y una de las formas en las que menos se vive el cristianismo a veces es en el hogar, porque sentimos que estamos en la intimidad, porque sentimos que nadie nos ve, y que podemos hablar, que podemos hacer lo que sea, y que en vez de escuchar palabra de Dios, en vez de poner cantos, en vez de ocupar el tiempo, lo ocupamos en otras cosas. Qué mal es de que en el hogar estamos cenando, estamos comiendo, están nuestros hijos incrédulos y estamos hablando de un hermano, de una hermana. Oye, ese hermano, oye, esa hermana. ¿Qué enseñanza les damos a nuestros hijos? No llevemos veneno a nuestros hijos, llevemos la palabra de Dios, y digamos ahí lo bonito que es aquí, porque esto es algo bonito, porque esto es algo agradable, servirle a Dios. Y ese es nuestro comportamiento en el cual nosotros podemos hacer que ellos vengan, o también podemos hacer que ellos digan: no, ¿a qué voy? Pues si el hermano se porta así. ¿Y cómo sabe que el hermano se porta así? Porque nos escucha a los papás, nos escucha a nosotros, que nosotros estamos hablando mal del hermano. ¿Y qué le dice la Biblia? Que no debemos de murmurar. Eso no lo debemos hacer, si es que realmente amamos a nuestros hijos. Hoy Dios nos invita, hermanos, ya para concluir, que tampoco nos debemos de desanimar si por nuestro comportamiento no vienen nuestros hijos. Porque aquí hubo dos, a fin de cuentas la decisión la toman ellos. Orfa decidió que no, Ruth decidió que sí. Pero independientemente de eso, tenemos una obligación y tenemos un compromiso de que lo que aprendamos aquí, lo que sabemos de la palabra de Dios, lo vivamos en nuestro hogar, sobre todo, para motivar a nuestros familiares a que digan: yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo y que tu Dios sea mi Dios. Dios los bendiga.